Bien, los que estamos preocupados por el tema del cambio climático, pensamos que la COP26 es crucial para mantener vivo el Acuerdo de París. Pero queremos saber con alguien que está íntimamente ligado a este tema, que es Estefanía González de Greenpeace. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, muy bien, gracias. La verdad es que nos estamos jugando un momento histórico como humanidad. Así es que con esa perspectiva. ¿Estás lista para viajar, imagino, ya armando las maletas? Sí, ya todo listo para partir a esta cumbre que se desarrolla en un contexto bien particular. Bueno, hay que recordar que con Estefanía conversamos a la vuelta de lo que fue la anterior COP, que allá fue cuando fuiste a Madrid. Eh, Así es. sí. ¿Y qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Qué ha ocurrido? Y en el fondo también, ¿qué ha pasado con Chile? ¿Cuál? Claro, bueno, un poco para recapitular quizá, es súper importante saber que muchos de los temas que en esta cumbre de cambio climático del año 2019, la que presidía Chile, se tenía que resolver, no se resolvió, ¿cierto? Sí. Entonces muchos de los temas que quedaron pendientes se tienen que resolver en esta COP, ya en la COP 26. Y también estuvimos un año completo sin COP, las COP se hacen todos los años y por la situación de la pandemia el año pasado, que tocaba hacer esta COP 26, no se realizó, se postergó para este año y este año ya nos tocaba la COP 27. Entonces es casi como si estuviésemos haciendo dos o tres Dos en COP en uno. una. En Sí. el fondo, las dos de estos 2 años, más todos los temas pendientes que quedaron el año 2019, y en ese sentido son muchas las expectativas en términos de que necesitamos una acción climática real de los países, pero al mismo tiempo el último informe de expertos, este IPCC, que es un panel que está conformado por científicas y científicos de todo el mundo, nos alerta de que ya como que llegamos a un punto de no retorno, o sea, que ya hay algunos de los impactos del cambio climático que no vamos a ser capaces de revertir, y sobre todo en este escenario post pandemia en muchos países que en vez de avanzar incluso están retrocediendo. Entonces, hay muchas expectativas, pero a la vez se ve un panorama bastante desolador. Tú vas a ir a representar a Greenpeace, no sé, en Greenpeace Chile. Sí, bueno, nosotros como Greenpeace somos la misma oficina, Chile, Colombia y Argentina, Ok. trabajamos juntos. Yo voy en representación de Greenpeace en estos tres países, y allá me junto con el resto de la delegación de Greenpeace, con todas mis colegas de diferentes países. Nosotros somos una de las organizaciones observadoras, ¿cierto? Sí, correcto. Nosotros no somos negociadores, esos son los países, entonces vamos a observar el proceso y a tratar de llevar la voz de la sociedad civil, porque muchas veces los países están muy desvinculados de lo que está pasando realmente en los países, en el territorio y en la gente que hoy día está demandando acciones concretas y no tanto bla bla, como decía Greta Thunberg hace unos días atrás. Sí. ¿Y cuáles son las expectativas que tú tienes en particular frente a esto? Bueno, nosotros esperamos que esta COP por fin tome la voz de la sociedad civil. Para llevarlo en términos súper sencillos, nosotros necesitamos que el aumento de temperaturas que está experimentando nuestro planeta no supere los 1,5 grados. ¿Ya? Si este aumento de temperatura supera los 1,5 grados, vamos a enfrentar, la verdad es que condiciones catastróficas, y no solamente para la naturaleza, sino que para nosotros mismos, ¿sí? La cantidad, por ejemplo, de eventos meteorológicos extremos que dejan grandes inundaciones, personas que se ven afectadas porque no pueden desarrollar sus diferentes actividades, la desaparición de ecosistemas de los cuales dependen muchas de las actividades que hoy día sirven para vivir, es bastante grande. O sea, una diferencia, por ejemplo, entre 1,5 grados y 2 grados, aunque parece muy poquito cuando uno habla el número, es muchísimo. Para poner un ejemplo, en un escenario de 1,5 grados logramos salvar el 10% de los corales del planeta. En un escenario de aumento de temperatura de 2 grados va a desaparecer el 100% de los corales. O sea, en el mejor de los casos podemos salvar el 10% de los corales, ya por poner uno de los muchos indicadores con respecto a qué significa este aumento de temperatura. Y con los compromisos que han hecho los países hasta ahora, estamos en un escenario de aumento de más de 3 grados. Entonces, es realmente preocupante y ya no nos queda tiempo. Si el 2019 el lema es tiempo de actuar, acá es se nos acabó el tiempo, tratemos de hacer algo para poder tener al menos algunas condiciones que sean mejores. Y si bien es cierto, los síntomas no son muy buenos, ¿tú tienes alguna esperanza de que se tome conciencia y se La actúe verdad, realmente? claro, la verdad es que ahí hay un tema importante. Por ejemplo, nosotros hace poquitas semanas
hace una semana, de hecho, filtramos un poco las presiones que muchos gobiernos estaban haciendo a estos comités de expertos que hacen estos informes, ya para que no dijeran ciertas cosas. Por ejemplo, los países ganaderos de nuestra región, como Argentina y Brasil, estaban diciendo, oigan, pero no digan que hay que tener dietas más basadas en vegetales, porque mucho consumo de carne aumenta los gases de efecto invernadero, ¿ya? U otros países como Australia estaban diciendo, oye, pero no digan que se tienen que acabar los combustibles fósiles, ¿ya? En el caso de Chile, si bien Chile es como, a nivel internacional, Chile siempre se presenta como el buen estudiante, ¿ya? Chile presentó su contribución el año pasado, de los pocos países que la ha actualizado de nuestra región, ¿ya? También Chile presentó esta semana, a través de un comunicado, su estrategia climática a largo plazo, es decir, cómo vamos a lograr que esta disminución de emisiones se haga realidad de aquí al año 2050 para llegar a esta llamada de carbono neutralidad. Cuando uno analiza el detalle de los compromisos y la realidad de nuestro país, vemos que dice que vamos a seguir con el carbón hasta el 2040. O sea, que las zonas de sacrificio van a seguir siendo zonas de sacrificio al 2040 cuando el carbón está completamente obsoleto. O dice, por ejemplo, que va a haber un plan de gestión de cuenca al año 2030, cuando actualmente gran parte de nuestro territorio nacional está afectado por la crisis hídrica y los derechos de agua están sobreentregados más de 3 veces. O dice, por ejemplo, en la estrategia que vamos a tener un plan de manejo para todas nuestras áreas marinas protegidas y no dice nada de los parques y reservas nacionales. Por ejemplo, en la zona de Magallanes, las áreas marinas que tienen gran protección son efectivamente los parques nacionales y las reservas nacionales que tienen grandes amenazas. Entonces, cuando uno baja estos anuncios a la realidad concreta del país, se forma una brecha muy grande. Entonces, nuestra expectativa de la sociedad civil es poder mostrar esto, mostrar estas contradicciones y exigir que la acción climática, en el fondo, no sean solamente compromisos o cifras grandilocuentes, sino que tengan realidad, tengan una conexión con la realidad concreta que están viviendo los países. Y en el caso de Chile, esto es, bueno, agua, zonas de sacrificio, océano y, por supuesto, todos los desafíos que tenemos en la nueva Constitución. Sí, respecto a eso, ¿cómo ves tú? Me imagino que habrá preocupación justamente que en la nueva Constitución el tema del medio ambiente esté muy presente. Claro, bueno, veíamos hace unas semanas también que había una declaración de las y los constituyentes de reconocer a nivel constitucional la crisis climática y ecológica, ¿cierto? Y quizás eso es uno de los aspectos más importantes. Esta constitución se está escribiendo en un contexto político y social bastante especial, ¿sí? Esta constitución nace de un llamado de la ciudadanía, de los movimientos, de los territorios, ¿cierto?, por hacer un cambio y por participar de la redacción de esta carta magna en el fondo, que es más bien cómo queremos vivir como sociedad. Pero también se está redactando en un momento donde la realidad territorial cambió. Chile no es el mismo país que era hace 30 años atrás, hace 40 años atrás, en términos climáticos y en términos territoriales, ¿sí? Punta Arenas, Santiago, Concepción, no son las mismas ciudades que eran hace muchos años atrás. Han tenido modificaciones sustantivas ligadas a la dinámica de la naturaleza. Entonces, esto tiene que ser reconocido en la nueva Constitución. Y no podemos seguir tratando a nuestros bienes comunes, como el agua, los glaciares, el océano, como meros recursos naturales, sino que tenemos que entender que la salud del planeta, la salud de la naturaleza, la salud de nuestros bienes comunes, está directamente relacionada con la posibilidad de poder vivir bien nosotros como humanidad. Y esa quizás también es una de las grandes lecciones de la pandemia que nos ha ido dejando y uno de los principales desafíos de la nueva Constitución. Cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar la COP26, para que justamente quienes no conocen cómo se hace esto. Ay, es un misterio esto, porque es un escenario bastante complejo, sí, pero para poder contarle un poco a la gente que quizás no sabe tanto qué son estas negociaciones climáticas, ya, bueno, la COP26 va a comenzar este día domingo, ya el día domingo comienza y se desarrolla hasta el viernes 12 de noviembre, ya son 2 semanas completas. Siempre se extiende, ¿ya? Yo nunca he visto que una COP termine el día que va a terminar. Por ejemplo, en la COP25 se extendió hasta el día domingo. De hecho, nosotros vamos listos para quedarnos más días en caso de que sea necesario. Y siempre durante la primera semana se establecen los primeros temas de negociación, se trabajan las tareas pendientes y luego la segunda semana es como la semana donde ya no nos queda tiempo y tenemos que definir bien cómo vamos a cumplir con el Acuerdo de París, cómo vamos a cumplir con las metas de ambición climática. Y también en la apertura de la COP siempre además participan líderes mundiales, presidentes, por ejemplo, que
que van un poco a hacer los discursos inaugurales, y en la segunda semana también participan muchos ministros y ministras que tienen relación con las carteras en materia de medio ambiente, energía, ¿sí? Es de esperar que, bueno, en el caso de Chile va a estar la ministra Carolina Schmidt, que va a estar entregando la presidencia de la COP al Reino Unido, y es muy probable que contemos con la presencia de otros ministros durante el desarrollo de la COP, de áreas como energía, ciencia, el Ministerio de Ciencias también, que fueron los mismos que estuvieron dentro de la COP 25. Ya ahora, en paralelo, siempre se hace como la cumbre paralela, acá se llamó la cumbre de los pueblos, donde se junta toda la ciudadanía. Sí, se junta la ciudadanía, los movimientos, hay un día global de acción climática donde se van a estar organizando manifestaciones, y en el fondo es la voz de la gente que exige que esto que se está discutiendo en estas puertas cerradas de la zona azul, como se llama, donde se toman las decisiones, escuche y esté en coherencia con lo que está pidiendo y exigiendo la gente. Muy bien, Estefanía. Que te vaya muy, muy bien, pues ya estaremos atentos a si tienes alguna información, o a la vuelta conversaremos nuevamente. Por supuesto, espero traer buenas noticias, pero la verdad Esperamos es que todo. los países no están dando muy, muy buenas señales, así que tenemos que estar preparadas y preparados para seguir insistiendo y incidiendo desde la ciudadanía con la presión para que se tomen en serio la realidad de nuestro planeta. Un abrazo y buen viaje. Muchas gracias.